Antes de que termine tu mañana, en Inicia FM comenzamos a regalarte sonidos, conversaciones y lo que más nos importa, una palabra de Dios. Aquí comienza Trazos en la 96.5. El día de ayer comenzábamos con una editorial que hablaba acerca de esto tan conmocionado del fútbol que estamos viviendo en estos días. Victorias esperadas, victorias inesperadas, por ejemplo, de Argentina. Pero increíblemente, hoy día leía que el rey en Arabia Saudita decreta feriado por el triunfo ante Argentina. Dice que sería feriado para todos los empleados públicos y privados, así como para hombres y mujeres de todos los niveles educacionales. Este es un decreto del rey Salmán de Arabia Saudita, donde nunca una selección de Asia había derrotado a los trasandinos en una Copa del Mundo, menos en esta instancia cuando Argentina es favorita. Más allá de lo futbolístico, las cosas que pasan dentro del mundo, lo que puede ocasionar una noticia que puede ser tan cambiante de un momento a otro. Muchas cosas están pasando a nivel mundial, a nivel nacional. Y bueno, todo esto nos alarma, nos dice de los tiempos que estamos viviendo. Debemos aprovecharlo. Quiero saludar a todos aquellos que nos oyen, nos ven por Inicia Radio 96.5 FM, por el 15.3 Nuevos Comienzos Televisión, desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Soy Felipe Bunster y lo voy a estar acompañando de 11 de la mañana a un poquito antes de las 13 horas. Aquí comienza Trazos Radio. El Punzón del Escriba, la editorial del día con Billy Bunster. Hablando acerca de la importancia del sueño. ¿Saben qué? Ayer les comentaba una editorial acerca de un libro que se llama Tal como el Jazz. ¿Saben que este autor, un cristiano, que fue científico, hablaba acerca de la importancia del dormir, más allá de las cosas científicas, de lo que produce el hecho del dormir, que las hormonas provoquen el sueño, lo que provoca el descanso. ¿Saben? Este hombre meditaba y decía, es tan bíblico el sueño. Y mencionaba algunas cosas acerca del dormir. Dice que la Biblia, en el libro de Salmos, que Él le da el sueño a los santos. Dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y así, varias veces, sobre todo en Proverbios, por ejemplo, habla acerca del sueño, del descanso. Jesús es nuestro descanso, Jesús es nuestro reposo. Y saben, hoy día leía una última encuesta social de Chile que decía que casi el 52% de las personas en Chile tiene problemas para conciliar el sueño. Tiene problemas para dormir. Y en esa encuesta daban diferentes factores. El estrés, el cansancio, la pandemia, la violencia, la inseguridad, el miedo, la falta de motivación y así un montón de cosas. Problemas en la familia era uno también. Y yo pensaba, yo decía, una de las cosas que nos van a querer robar es el reposo. Una de las cosas que nos van a querer robar es, y que en este tiempo, no solamente las tinieblas, sino que la sociedad hoy día, el mundo de hoy día, es la tranquilidad, es la paz. Yo siempre digo cuando salgo de aquí a mi hogar, yo digo no hay nada más hermoso que salir de un lugar que puede ser tu trabajo o visitaste otro lugar que no sea tu casa, ir a tu casa y ir en paz. Saber que vas a llegar, vas a ver a tus hijos, a tu esposa o a tus padres o a tus hermanos y estar en paz. Y esa misma paz es la que concibes el sueño. Me ha tocado mucho hablar con personas que les cuesta mucho dormir, que les cuesta mucho conciliar el sueño y eso afecta a su día, su actitud, su carácter, sus fuerzas, un montón de cosas. ¿Saben?
Para Dios es muy importante el sueño. Para Dios es muy importante el reposo. Es tanto así que uno de los 7 días de la creación, Dios eligió uno, el descansar. Creó las lumbreras, creó los animales, creó la creación, etc. Pero el 7º día, Él descansó. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Es más, cada día tiene su propio afán. Y a veces vivimos muy adelantados, a veces vivimos muy adelantado lo que va a ser el día de mañana. Y es bueno. Me pasa bastante, siempre estoy pensando, como todos, ¿verdad? En el futuro, que va a ser mañana. Y eso a veces provoca ansiedad, ¿saben? Un día a la vez. Si hoy día no está resultando algo de lo que planeaste ayer, vuelve a intentarlo el día de mañana. Si hoy día no está saliendo tan bien como lo planeaste ayer, vuelve a intentarlo el día siguiente. Un día a la vez. Pero también no te agobies. El sueño es importante. El sueño, hay muchas cosas científicas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, dicen que tomar un poco de sol durante la mañana y que te llegue a tu sistema, ¿verdad? Eso va a provocar que la hormona del sueño, que induce el sueño, trabaje durante el día para que ya a la hora del descanso pueda hacer su efecto. Y así hay un montón de cosas. Pero ¿saben? También es tiempo para poder reflexionar y decir, es importante el sueño. Dios da el sueño a sus santos. Eso lo dice la Biblia. Yo me acuerdo que siempre mis papás nos repetían este hermoso versículo antes de dormirnos. Y al principio él cuenta, mi papá, en un mensaje, y él dice que yo les hablaba a mis hijos y yo les decía este versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y después, como lo decía tanto, ya cuando él lo partía, nosotros cuando éramos chiquititos, ya después lo seguíamos. En paz me acostaré, y nosotros decíamos, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y hasta el día de hoy, ese versículo ha quedado grabado en nuestros corazones con mis hermanos. Que Él da el sueño y el descanso. ¿Estás fatigado? ¿Estás cansado? ¿Estás estresado? ¿No concilias el sueño? Busca al Señor. Lee la Biblia. No tal vez de forma digital, sino que en una de papel. Ten tiempos de adoración antes para reposar un momento y que puedas conciliar el sueño. Estos son tal vez datos tal vez físicos, pero en la parte espiritual sí nos afecta. Descansemos. Este fue El Punzón del Escriba, aquí en Trazos Radio. Biblia, libros, momentos, canciones y esos datos que a todos nos gusta tanto escuchar. La sección de recomendados suena en Inicia Radio. 11:30 de la mañana y estamos aquí acompañándole en Trazos Radio. Como decía anteriormente, quiero saludar a toda nuestra audiencia que se va conectando y tal vez está en sus hogares, en sus trabajos, en los aplicativos móviles, streaming, y por supuesto los que van en sus vehículos ahí en la 96.5 en la región metropolitana, y desde Antofagasta hasta Punta Arenas en todas nuestras emisoras y en los canales de televisión digital abierta. Decía que están pasando muchas cosas en el mundo, en nuestro país, en los países, pero también muchas cosas pasan en la ciencia, en el cristianismo. Y para nosotros es muy importante, somos una emisora, una radio cristiana, poder hablar cosas importantes para todos y de alguna otra forma que cobre ánimo, que cobre alguna esperanza. Y el día de hoy está con nosotros Arturo Valdebenito. Él es pastor ordenado desde el 2004 y es plantador de iglesias Cristo Eterno Redentor en el año 2009, director de la Fundación Sapiencia. Forma parte del directorio del seminario Martín Bucer, en el cual es profesor de Consejería Bíblica y Eclesiología. Es parte del Centro de Consejería Bíblica de Chile y consejero certificado de la ACBC. Tiene estudios en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Teología de CLER. Gracias por estar con nosotros, Pastor Arturo, y por estar en Inicia Radio. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes en esta conversación
y como tú bien decías, también hablar temas que pueden animar a la iglesia en este mundo, en este contexto bien complejo en el cual estamos. Vamos a hablar de distintas cosas, ¿ah? Antes de entrar al aire estábamos ahí conversando un poquito de las cosas que íbamos a conversar y yo creo que una de las cosas importantes en la vida del cristiano es defender nuestra fe. Una de las cosas es tener herramientas para ver cómo defender nuestra fe en base a la ciencia, a lo que está escrito en la palabra. Pero otra cosa son lo que está pasando con el cristianismo a nivel nacional. No sé si nos puede dar una mirada acerca de eso. Sí, mira, como hablábamos hace unos minutos atrás, estamos en una situación país, bueno, en general el mundo, ¿no? El mundo está en una caída moral importante, claro. Pero vemos avances mayores en países como el nuestro, que ha penetrado mucho más la filosofía atea, ¿no? Un ateísmo muy fuerte. Desde el 2017 en adelante, algunas encuestas que se hacen en el extranjero, como también la que hace la Universidad Católica, han posicionado a nuestro país como el país más ateo de Latinoamérica, lo cual evidentemente no es para alegrarnos, ¿no? Podemos ir campeones en muchas cosas, pero en esto es algo muy negativo, pensar de que nuestra tierra, nuestro país, nuestra gente está más lejos que Dios, de Dios que ayer, digamos. Entonces es muy duro. Por ejemplo, en el rango entre 18 y 30 años, en estas encuestas se proyecta hasta 40% de ateísmo, lo cual es muy duro. Pensando que como iglesia somos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Yo creo que ahí hay un desafío, ¿no? Por un lado una reprensión, pero por otro lado un desafío a animarnos como iglesia, a estar preparados para dar razón de la esperanza y evangelizar nuestra tierra que se está pudriendo en un sentido bíblico y oscureciendo también, ¿no? Y ahí la sal y la luz del mundo que somos nosotros tenemos que salir a las calles, salir a proclamar el evangelio, como ustedes lo hacen con este medio. Hay muchas otras maneras en la iglesia local, en tu barrio, en tu casa, nosotros defender nuestras convicciones y orar a Dios para que tenga misericordia de nuestro país. Hoy día leía una encuesta social que salió el día de ayer, publicada, donde hablan temas como el aborto, temas de la religión, temas de político, todo desde un lado social, de un contexto social. Y humano tal vez. Y una de las cosas que ahí hablaban era acerca de las religiones. Y una de las cosas, este se hizo en el tiempo de la pandemia, saliendo un poquito de lo más fuerte. Pero lo que me daba la atención, que decía que un 56% de esta encuesta se había desilusionado un poco de su religión. Y que eran agnósticos o preferían ser netamente no creer en algo, en una divinidad, ellos lo hablan así, divinidad o en un Dios. ¿Tiene que ver algo con las nuevas generaciones, este porcentaje alto de ateísmo? Sí, es una respuesta más compleja, pero cuando uno estudia la historia del pensamiento, cuando uno ve desde el naturalismo y todas las filosofías que han venido repercutiendo, una intentando responder a elementos que el anterior no han respondido, ¿no? Frente a la necesidad del hombre, ¿no? Porque el hombre tiene preguntas existenciales muy importantes. De dónde venimos, quiénes somos, cómo tenemos que vivir, a dónde vamos. Y de alguna manera las filosofías estas tratan de responder. Claro. Cuál es nuestro propósito, etcétera. Entonces, cuando uno ve esa historia del pensamiento, llegamos hoy día a un punto donde el relativismo, por un lado, el nihilismo, que son otras filosofías que están pegando muy fuerte, y el hombre psicológico, digamos, el hombre claro. Emocional, que por los sentidos, lo que yo siento, supera la realidad, digamos, claro. y es mi valor. Estamos en un contexto evidentemente donde se hace más complejo cómo nosotros proclamamos la verdad, que es absoluta, que no es relativa, la palabra del Señor. Y eso es lo que hoy día, ese es nuestro contexto. Por eso que el desafío es importante para prepararnos para responder a esas preguntas que la gente tiene, a ese desaliento, como tú lo decías, de ese estar defraudados de una religión, con la verdad que es consistente y que es verdadera, absoluta y suficiente para responder a las necesidades del ser humano. Una de las cosas que mencionaba es que forma parte del directorio seminario Martín Bucer.
y es... Director de Sapienza. Director de Sapienza. Sí. Con respecto a eso, ¿cuál es la importancia de la ciencia en base a la fe? ¿Por qué es importante defender, verdad, la fe con la fe cristiana en base a la ciencia? Perfecto. Bueno, siempre ha habido una discusión, ¿no? Y muchos creyentes incluso llegan a pensar que la fe y la ciencia no se pueden conectar. Claro. Pero no es así, porque son dos cosas que tienen una manera de integrarse muy, muy interesante, que es lo que esperamos abordar en estas conferencias que vamos a dar acá. La fe y la ciencia no se contradicen, pero tenemos que tener una ciencia bien aplicada y la Biblia bien interpretada para que estas dos cosas no se contradigan. ¿Y por qué es importante? Porque aunque la Biblia es una narrativa histórica que tiene algunas, digamos, géneros literarios diferentes, pero es una gran historia, tiene implicaciones científicas. Entonces, por ejemplo, si la Biblia nos dice que hubo un diluvio global, debiéramos tener evidencias. Entonces, la ciencia sí va a responder y va a corroborar aquellas narrativas o las implicaciones que la Biblia tiene. Porque si no fuese así, ¿por qué tendríamos que confiar en la Biblia? Claro. Entonces, por eso es importante ayudar a los creyentes en ese sentido. Pedro nos advierte de eso en 1 Pedro 3:15, que tenemos que estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros y hacerlo con mansedumbre y humildad. Y el contexto de ese texto es cuando él está hablando también del diluvio global, de que Dios había destruido todo en base a agua. Por lo tanto, hay una catástrofe global que tiene evidencias y nosotros tenemos que dar razones. ¿Y por qué? Cuando uno ayuda a las personas a votar esos argumentos, es como votar el bosque, Claro. les permitimos después ver la cruz de Cristo. Por eso la apologética tiene un rol importante. No es para convencer a alguien, sino simplemente para derribar algunos argumentos y que por la obra del Espíritu Santo, el Evangelio, la esperanza que les predicamos, tenga fruto en el corazón de aquellos que estamos predicando, digamos, alcanzando. A veces la apologética nos llegan a veces hablando en un territorio más nacional. No es tan hablado dentro de nuestras iglesias como si, por ejemplo, países como Estados Unidos, etcétera. Y miramos con ojos hacia otros países. ¿Cuál es la realidad de la apologética aquí en nuestras iglesias cristianas? Sí, creo que es algo que está creciendo. Ya. Creo que es algo que está no somos los únicos que hace esto, no, por supuesto que no. Pero creo que está creciendo porque hemos visto la importancia, la iglesia está despertando también a la realidad de entrenarnos en esto. Yo soy de iglesia desde pequeño, siempre fui a la iglesia. Y en la época universitaria y mi juventud tenía muchas preguntas sobre Génesis, sobre orígenes, y la verdad que no tuve ayuda, no tenía respuestas a esas preguntas. Y lo que sucede en el corazón de un joven que tiene preguntas y que está leyendo su Biblia, y por otro lado la ciencia, la biología te está bombardeando de información, empieza a generarse una especie de dualismo. Una cosa es el mundo real de la ciencia y otra cosa es lo que a mí me enseñan en la Biblia, y tiendo a reducirlo en algo de moral, cómo tengo que vivir. Claro. Pero no lo conecto con las preguntas relacionadas con la ciencia. Entonces se empieza a generar, y lo que a mí me pasó, que comienza a socavarse mi confianza en la autoridad de la palabra. Y Respuestas en Génesis, que es el ministerio que representamos con Fundación Sapiencia, eso es, un ministerio que ayuda a los creyentes a que confíen en la autoridad de la Escritura y a defenderla desde el primer versículo, desde Génesis 1.1. De hecho, ese es el logo de Respuestas en Génesis, 1.1. Porque nosotros debemos defender y creer la Escritura desde el primer versículo, porque si la narrativa de Génesis no es real, toda nuestra teología hacia adelante se cae. Por eso es importante, porque esto a veces se socava poco a poco en el corazón de los jóvenes, los niños, donde se genera ese dualismo, ¿no? Entre lo que me enseñan en la iglesia y lo que me enseñan afuera. Y no hay contradicción. Claro. Hay muchísimos buenos creyentes con un alto nivel científico que han ganado grandes premios internacionales, que son creyentes y creen la Biblia tal como está descrito. Claro. No hay problema, no hay contradicción. Tal vez los que nos están escuchando, estamos conversando con el pastor Arturo Valdebenito, hablando acerca de un poquito de todo, ¿verdad? Del cristianismo, de la apologética. Y con respecto a eso, tal vez hay mucha gente que no sabe lo que es la apologética, no lo ha oído. Si podríamos hablar con pera y manzana, ¿qué es la apologética? Bueno, la palabra apologética viene del griego apología, que significa dar defensa. Ya. La práctica es eso, dar defensa o responder a aquellos cuestionamientos que se nos hacen en diferentes áreas. Una de las áreas que nosotros abordamos está relacionada con la filosofía y la ciencia en el ámbito
particularmente creacionista, donde abordamos los temas geológicos, biológicos, astronómicos, genéticos, dar respuesta a los temas de los fósiles, los dinosaurios, las capas de roca, la muerte y el sufrimiento, por qué hay tantas diferencias entre los seres humanos, venimos o no venimos de un ser simiesco, tiene el universo, el Big Bang, todas esas preguntas que son muy comunes, yo las tenía. De hecho, yo me metí en esto porque cuando fui pastor ordenado, los jóvenes de la propia iglesia que yo pastoreo tenían las mismas preguntas que yo tenía de joven y no tenían las respuestas. Porque incluso a pesar de estudiar en seminario, no siempre el área de la doctrina de la creación se explica y se enseña ampliamente para ayudarnos a tener esas herramientas. Entonces la apologética es dar defensa en el área de nuestra fe con buenas razones. ¿Okay? Hablando un poquito más acerca de un evento, una actividad que va a ser el sábado 3 de diciembre, que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Yo un poquito había estado informado de Respuesta en Génesis. Yo lo conocía también, obviamente, siempre cristiano, sus libros y todo eso. De hecho, creo que tienen una réplica del Arca de Noé. No sé si... Sí. Sería fantástico que un día puedas ir para allá. Yo estuve recién, ahora en octubre, nuevamente, todos los años. Que debe ser es fantástico. Espectacular. Con las dimensiones bíblicas, el arca, y también está el Museo de la Creación. Sí, eso también. Son dos lugares que están construidos con el objetivo de dar testimonio de la autoridad y la verdad de la palabra. Miles y miles de personas van todos los años a visitarlo. Y el arca es un gran museo. Con tamaño bíblico, las dimensiones bíblicas. Ahí estamos viendo algo para los que nos ven por televisión, los que nos oyen por radio. Ahí les comento que estamos viendo algunas imágenes de esta arca en tamaño real. Está realmente... en Kentucky, en el área metropolitana. Sí, en Kentucky, en el área metropolitana de Cincinnati. Está el arca y también el Museo de la Creación. El museo tiene Génesis 1, 2 y 3 hecho como traído a la realidad, digamos, explicado. Toda la cosmovisión cristiana bíblica desde Orígenes, y el arca replica, por supuesto, todo lo que Génesis nos describe al interior del arca, y también una explicación de los momentos, los tiempos y lo que pudiera incluso haber sucedido al exterior del arca, ¿no? Los procesos geológicos. Esto es como un tour guiado, que van las personas o ellos pueden entrar. Es un tour libre, no es guiado, está diseñado para que las personas ingresen y están todas las explicaciones paso a paso y tú vas avanzando en una ruta y entendiendo. Para quienes no hablan inglés, existe la aplicación Google Translator, tú lo pones en la cámara y puedes traducir en tu cámara directo. Pero particularmente todos los octubres de cada año tenemos el Día Latino, donde se prepara todo esto para recibir habla hispana. Y los que somos expositores viajamos y ayudamos y hacemos estos tours explicativos. Realmente espectacular, ¿eh? Lo que nos están oyendo solamente por radio, tal vez graficarlo es difícil, pero realmente se ve el arca completa, los personajes, los animales. Me imagino que tienen como los compartimientos donde... Claro, al interior, la jaula. Se da una explicación, porque hay los que diseñaron esto son equipos de historiadores, geógrafos, de diferentes disciplinas, donde recaban los antecedentes históricos de cómo las naves antiguas operaban, cómo se trasladaban los animales, el uso del agua, el uso del aire. Toda una recreación histórica de cómo pudiera haber sido, por supuesto respetando las descripciones bíblicas y con una licencia artística en los aspectos que la Biblia no describe, pero que es lógico porque es lo que la humanidad siempre ha hecho, digamos, ¿no? Va a haber que darse una vuelta por allá. Por supuesto, ¿no? Y sería muy interesante cuando estemos por allá, quizás si es que alguien nos está hacer un live en vivo de allá y mostrarlo. Sí, por supuesto. Hablando un poquito de lo que va a ser este sábado 3 de diciembre, esta actividad, ¿cuál es el objetivo más para la gente que necesita tener información, que desea participar en esto? Yo creo que es algo transversal. No es para los que les gusta defender la fe o la apologética. Yo creo que, como usted decía, como habla el apóstol Pedro, ¿verdad? La razón de la esperanza. O sea, es tan importante. No eso. Es para algunos. No es para algunos, es para todos. Entonces, si nos puede comentar un poquito acerca de lo que va a ser el sábado 3 de diciembre. Primero, agradecer a Centro Cristiano Internacional por abrir las puertas para desarrollar este evento. Estamos muy agradecidos de la apertura y poder respaldar este trabajo que como Fundación Sapiencia y Respuesta en Génesis estamos haciendo. Y ese sábado 3 esperamos tener 6 exposiciones
3 en la mañana y 3 en la tarde. Probablemente el Centro Cristiano va a empezar la publicidad pronto de los horarios, la forma de ingreso, etc. Pero ese día vamos a ver 3 expositores. Va a estar Joe Owen, que es el director para América Latina del ministerio, que es un excelente expositor y escritor también del ministerio. Aborda temas, por ejemplo, tiene libros Una sola sangre, una sola raza. Acaba de escribir un libro, Autonomía sexual en un mundo posmoderno, para dar respuesta pastoral y bíblica a la ideología de género. También cómo podemos ayudar también a las personas que están con confusión sexual, entre otros temas, ¿no? También va a estar, esta vez nos visita Danny Faulkner, que él es astrónomo, astrofísico. Él es especialista en estrellas binarias, agujeros negros. Y tiene libros excelentes también. Y nos va a explicar varios temas. Van a haber 6 ponencias, una de ellas la relevancia del Génesis en el mundo actual, la voy a iniciar yo, donde vamos a hablar los fundamentos de la apologética. Con pera y manzana vamos a ir de a poco, porque también entendemos que no todos han tenido un entrenamiento en esta área, pero de ahí en adelante también Joe nos va a hablar sobre cómo dar una respuesta bíblica al pensamiento occidental. Esto que tú describías al principio, cómo respondemos a la manera de pensar de Chile hoy día, frente a la filosofía y esta visión naturalista del ser humano. Luego viene Danny Faulkner en la mañana con los grandes problemas con el Big Bang. Va a discutir la teoría del Big Bang desde una mirada científica y, por supuesto, su correlación o no con el relato bíblico. En la tarde voy a hablar sobre el arca, el diluvio, si eso fue realidad o ficción, para ver si es que esta narrativa es un cuento de hadas o realmente o un diluvio con características globales. Tenemos evidencia al respecto. Después, Danny Faulkner va a abordar este tema que siempre causa mucho interés y tiene un libro que lo vamos a tener ese día disponible. ¿Qué pasa con los extraterrestres y los ovnis, no? Va a hablar de ese tema muy interesante. ¿Cómo podemos responder como creyentes a ese fenómeno? Y también Joe va a terminar con la ponencia Autonomía sexual en un mundo posmoderno. Así que ese día tenemos un plato abundante para que todos comamos rico y podamos disfrutar y animarnos, ¿no? Animarnos a entrar en este mundo de la apologética. Qué interesante, Pastor Arturo. Son temas que uno se los pregunta. O sea, cuando ve las noticias, aún cuando ve la Biblia, cuando la lee, por ejemplo, y se las pregunta un montón de cosas. Y a veces la Biblia es tan cierta porque dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, qué importante es el conocimiento y hombres de Dios como ustedes que van a estar exponiendo. Un poquito más acerca de la logística. ¿Esto es entrada liberada? ¿Tiene algún costo? Bueno, la dirección es Carlos Fernández Concha, 260, Metro Rodrigo de Araya, en la Iglesia Centro Cristiano Internacional. Pero un poquito más acerca de la logística que va a ser ese día. La conferencia inicia su primera ponencia a las 10 de la mañana. La apertura yo imagino, ¿no? La verdad que no tenía yo ese detalle, que 30 o 40 minutos antes me imagino aquí en sus instalaciones. Y es entrada liberada, por lo que entendemos. Aquí también se va a vender almuerzo, va a haber también literatura disponible del ministerio en español para que los que quieran puedan también llevarse. Y inicia a las 10 y estaríamos terminando alrededor de las 7 de la tarde. Toda la jornada de entrenamiento va a ser una linda fiesta, así que ojalá se vengan temprano y queden bien ubicados. Sí. Entonces, hacemos una recopilación ahí. El día sábado 3 de diciembre. La actividad se llama Respuesta en Génesis. No, la actividad se ha denominado La Ciencia y la Biblia. La Ciencia y la Biblia. Donde vamos a discutir todas estas temáticas. Ok, el sábado 3 de diciembre, La Ciencia y la Biblia. Todas estas respuestas, temas que a veces son complicados de responder, pero tienen una respuesta, sobre todo en la palabra del Señor. Amén. Es entrada liberada, comienza a las 10. Generalmente acá, media hora antes, se abren las puertas para que los hermanos puedan ingresar. Y creo que también en esta emisora escuchan muchas personas que no son cristianos, no son evangélicos. Y también es una invitación para ellos, ¿verdad? Que a veces encontrar respuesta, encontrando una respuesta, tal vez sea el día en donde venga salvación a su corazón y puedan conocer a Jesús. Así es. Y nosotros oramos por eso, no queremos convencer a nadie en el sentido de forzar a alguien a algo. Sabemos que también hay una realidad espiritual que Dios convence en los corazones, pero sí que venga y que vengas con humildad a escuchar, a tener una mirada, porque hemos escuchado un relato toda la vida. La visión naturalista de la historia se nos enseña desde niño en el colegio, se nos repite en los monitos animados, en las revistas, en todos lados. Y no hemos tenido una honesta contraparte
para poder reflexionar sobre esto. Claro. Y mira, la Biblia dice en Romanos que el hombre no tiene excusa porque la creación hace evidente que hay un creador. Y aquí vamos a entregar más evidencias también, pero al mismo tiempo mostrar cómo la Biblia no es un libro desactualizado, extraño, raro, y que no tiene nada que ver con mi vida hoy, ni tampoco tiene que ver nada con ciencia. Aquí te vas a dar cuenta también que eso sí tiene mucha correlación, Claro. y te puedes llevar una linda sorpresa. ¿Algún adelanto de lo que va a hablar, de lo que va a compartir ese día, Pastor Arturo? Así para dejar como eso próximamente. Bueno, una de las cosas que a mí me hizo mucho clic cuando empecé a estudiar estas áreas era entender las diferencias de las categorías de ciencia, porque cuando uno escucha a un doctorado en biología, que ha escrito libros y todo, y ese prestigio que él tiene, que es real, ¿no? Nosotros creemos en la ciencia, o sea, estamos hoy día conectados con tecnología, tenemos medicina, mandamos gente al espacio. La tecnología y la ciencia observacional es una categoría de ciencia muy buena. Pero hay otra cosa, es otra cosa cuando hablamos de cosas en el pasado. Yo no puedo reproducir cosas del pasado en un laboratorio, y esa es otra categoría de ciencia. Claro. Y esa cosa tan simple que no se explica marca un mundo de diferencia entre cómo logramos responder a cosas del pasado. Yo no puedo repetir en el presente algo del pasado y tengo que interpretar el pasado con las evidencias. Entonces, mis propias creencias, como la que tiene cualquier científico, va a influenciar la respuesta que éste hace. Por eso no podemos, digamos, tomar como verdad absoluta cuando viene un señor y me dice hace 65 millones de años pasó tal cosa. Yo le preguntaría, ¿y usted estuvo ahí? Claro. Entonces, esa diferencia entre ciencia histórica y ciencia observacional es uno de los elementos que espero ese día abordar, y también mostrarle detalles, evidencias de cómo apuntamos a que nuestra Biblia tiene una confiabilidad enorme en la narrativa histórica y evidencias notables en temas de diluvio, de las capas de roca. Usted se va a asombrar cuando vea las evidencias, se va a dar cuenta que usted está parado frente a una evidencia mundial del juicio de Dios sobre toda la tierra. Dios lo dejó de testimonio bajo nuestros pies. Esos fósiles son el testimonio del juicio de Dios, pero al mismo tiempo la evidencia de la gracia de Dios de salvar a una familia en el arca a través de una puerta que apunta a Cristo. El que entra por esa puerta será salvo. Toda esa narrativa del Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor. La Biblia es cristocéntrica. Y ese día nos vamos a alegrar de volver a recordarnos que nuestra Biblia es un tesoro que apunta a Cristo y que es verdad absoluta desde el primer versículo. Qué lindo, qué lindo. Ya quiero estar aquí el día sábado 3. Yo también estoy entusiasmado. Dice la Biblia, David habla y dice en el libro de Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Amén. Y sin lugar a duda vamos a vivir esa... Y qué lindo es volver... uno se enamoró del Señor, ¿verdad? De su palabra, pero qué lindo es evidenciar eso con la ciencia, de lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y lo que no vivimos también. Así como ustedes decían, 65, no lo vivimos. No. Pero saber que está ahí y que es el registro es realmente impresionante. Te vuelves a asombrar, ¿no? A veces perdemos esa capacidad de asombro. Asombro, exactamente, esa es la palabra, asombro. Así que la invitación es abierta, sábado 3 de diciembre a las 10 de la mañana, Ciencia y Biblia. Es entrada liberada, abierta para todos, va a haber material, exponentes y sobre todo la presencia del Señor. Amén. Y les animo a nuestros oyentes a estar orando para que ese día el Señor sea glorificado y Amén. Su iglesia edificada. Amén. Pastor Arturo, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir esta tremenda conversación. Y también invitación para todos nuestros auditores y televidentes. Los micrófonos son suyos para hacer la invitación final. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar ahí atentos a lo que estábamos conversando. Y como decía mi hermano, espero que puedan compartir con nosotros el día sábado 3 a las 10 de la mañana en adelante. No se pierda esta oportunidad, es un regalo de Dios que también esta preciosa iglesia haya abierto sus puertas de manera gratuita para ustedes. Esto no significa que sea gratis, en el sentido que esto tiene un costo y Dios ha permitido a ofrecerle a usted también la invitación gratuita, así que venga con gozo, con alegría y disfrute con nosotros ese día. Yo pensaba, hay veces que uno va y paga tanto por coach y esto es liberado, así que y más riqueza de la palabra del Señor, qué mejor que eso. Amén. Qué mejor que eso. Así que 11:56 vamos a una pausa, ya volvemos aquí en Trazos Radio.
Trazos, palabras que marcan tu vida. Cuenta la historia de un burrito. Estamos de regreso aquí en Trazos Radio, de Inicia Radio, la 96.5 FM en la región metropolitana y desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Oye, quiero invitarlos para el día de hoy a las 19:30 horas, nuestra reunión general aquí en el Centro Cristiano Internacional. Hay una palabra de Dios para tu vida, de no salir igual a cómo entraste. Hablábamos recién de la importancia de la palabra y cuán importante, cuánta verdad hay en ella. Por algo el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que te esperamos el día de hoy a las 19:30 horas aquí en el Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Te vamos a estar esperando. Muchos preguntan, ¿hay estacionamientos? ¿Se puede ir? Sí, hay estacionamientos, puedes venir con toda tu familia. También hay una cafetería, muchas veces también preguntan eso, ¿y hay algo para comer antes? Sí, usted puede venir después de su trabajo y luego pasar a la cafetería. Ahí siempre hay cosas ricas, aunque es complicado hablar de cosas ricas hasta ahora, si viene el almuerzo, pero después de eso usted puede ingresar ahí a nuestra reunión, un tiempo de alabanza, de oración, de palabra de Dios y por supuesto su presencia en medio de nosotros. Así que haga planes para estar, los vamos a estar esperando. Tengo otra noticia que anunciarle, que el día sábado a las 9 de la mañana vamos a tener aquí en la iglesia una reunión para mujeres. Reunión se llama Mujeres de Fe. Van a estar ahí todas las hermanas desde las 9 de la mañana. De 9 a 10 hay un tiempo de oración y luego de 10 de la mañana hasta aproximadamente la 1 a 13 horas es la reunión de mujeres. Así que para que pueda estar, también hacer planes, ahí organizarse, las mujeres que tengan hijos, organizarse ahí con sus esposos, o las que no, ¿verdad? Son solteras o están sin hijos, ahí pueden venir y coordinarse. Para que pueda estar este miércoles 26 de noviembre desde las 9 de la mañana. Como les decía, desde las 9 tiene un tiempo de oración, enseñanza a la oración, luego comparten todas juntas un desayuno, ¿verdad? Y en la cafetería, y luego comienza a las 10 el servicio. Y este día sábado también, una noticia bien importante, vamos a tener la Marcha para Jesús. Así es, la Marcha para Jesús, gran marcha. Este año el lema es Su amor transforma. Va a ser este sábado 26 de noviembre a las 4:30. Va a salir una sola columna que marchará desde Avenida España con la Alameda. Como años anteriores eran 4 columnas, ¿verdad? Pero este año solamente una gran columna, una sola. Ahí saliendo a las 4:30, a las 16:30 en Avenida España con Alameda. Ese va a ser el punto de encuentro donde va a salir esta columna para marchar en dirección frente al Palacio de la Moneda. Ahí va a estar el escenario. A las 18 horas se van a reunir ahí todos los de la marcha o los que lleguen simplemente ahí frente de la Alameda. Nos se va a dirigir la columna frente a la Moneda y va a iniciar el evento a las 6 de la tarde. Donde siempre ha sido, ahí al frente de la Moneda, ¿verdad? En esa plaza, ¿cómo se llama esa plaza? Siempre se me olvida. Paseo Bulnes. Paseo Bulnes, ahí frente a la Moneda, frente ahí a la bandera izada. Va a ser este sábado 26 de noviembre. Es importante marchar. Son pocas las instancias que tenemos como cristianos, como iglesia evangélica, de poder... Cada iglesia tendrá su de salir a predicar, sus grupos de evangelismo, etcétera. Pero una convocatoria regional para poder marchar y alabar y exaltar el nombre. Yo siempre digo esto: levantar el nombre que es sobre todo nombre. Levantar el nombre de Cristo públicamente en un lugar súper clave, súper importante. Como es el Palacio de la Moneda, va a ser súper importante. Así que yo sé que hace bastante calor, que tal vez es un día sábado, pero es una vez al año. O sea, un sábado al año no le hace mal a nadie, y sobre todo que tiene que ver con Jesús, con levantar el nombre de Cristo en alto. Así que
animo a todos los que nos puedan estar escuchando este sábado 26 de noviembre. Gran marcha por Jesús, su amor transforma. Recuerden, lo vuelvo a decir, 4:30, una sola columna, se marchará en Avenida España, ese va a ser el lugar de encuentro, Avenida España con la Alameda, para marchar hacia la Plaza Bulnes, ahí frente a la Moneda, donde a las 6 va a comenzar el evento. Quiero recordarles también que tenemos una actividad para jóvenes. Vamos a tener un campamento de jóvenes, campamento 2023, que va a ser desde el 22 al 27 de enero. Si quieres tener mayor información, ahí ingresa a ccint.cl. Va a haber, es un campamento de 5 días, es extraordinario la presencia de Dios. Obviamente hay otras cosas como juegos y poder compartir campeonatos de fútbol, etcétera, un montón de cosas, digamos juegos por equipos, etcétera, piscina, todo eso, y se pasa bastante bien, pero sobre todo son tiempos de Dios increíbles. Así que Campamentos 2023 para que pueda hacer planes. Vamos a una pausa musical y ya volvemos con el mensaje aquí en Trazos Radio. Hay cosas que no cambian y una palabra de Dios puede cambiar tu vida. Ahora, palabras que marcan tu vida en Trazos Radio. La Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 36. Dice: entonces Jesús fue con su talmidim a un lugar llamado Gat Samaín y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Él se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zabdai. Dolor y angustia les sobrevinieron. Saben, hablábamos acerca, en la editorial, acerca de la importancia del sueño físico, digamos así, del reposo. Ha sido un análisis con respecto a eso. Y hoy día me despertaba con esa noticia de una encuesta social de las personas que viven acá, chilenas. Y una de las cosas esto decía de los problemas de falta de sueño, de que no podían conciliar el sueño, es una cierta crisis que podían estar viviendo, era a causa de la angustia. Hoy día muchas personas se enfrentan a angustias. Algunas detectadas por la ciencia, ¿verdad? Por la psiquiatría, la psicología, cosas que pueden estar pasando en la mente, que no voy a entrar tanto en ese terreno, tal vez no es podríamos hablarlo de la parte profesional en otro momento, que también tal vez de la parte espiritual, de lo que Dios un poco habla en su palabra. Saben que estas son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús que estando antes de ser crucificado, ¿verdad? Antes de ir al Getsemaní. Y él dice: voy a ir a orar arriba. Recordar que siempre Jesús, cuando terminaba su jornada, ¿verdad? Lo que él hacía era ir a orar. Se apartaba a orar con su Padre, a hablar con su Padre. ¿Saben? Jesús habla aquí y dice: y se llevó a los hijos de Pedro y a los hijos de Zabdai, dolor y angustia les sobrevinieron. Dolor y angustia les sobrevino. Aquí lo que estamos viendo es Jesús es una angustia por lo que va a venir. Es un dolor por lo que va a experimentar más adelante. ¿Saben por qué? Porque Jesús era Dios. Él fue tentado en todo y no cayó. Era la santidad misma. Era Dios. Pero él sabía que en unas par de horas iba a ser entregado a la corte romana para ser crucificado. Y él sabía que el pecado de toda la humanidad iba a caer sobre él. Que la copa de ira de Dios por el pecado, por la desobediencia de la humanidad iba a caer sobre él. Porque él dijo, que pase sobre mí esta copa, pero que se haga tu voluntad.
Pero Jesús, yo creo que dijo, Padre, yo no entiendo así. Yo sé que ellos no van a poder. No van a poder porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y no van a poder soportar eso. Por lo tanto, era ese momento en sus pensamientos, de saber lo que iba a vivir, de saber lo que iba a venir, de que el pecado iba a caer sobre él, de que la maldad del hombre iba a ser pagada en él por amor a nosotros, de que iba a morir, de que iba a ser azotado, pero más allá de algo físico, era que por un momento en toda la historia el pecado iba a caer sobre él, y de alguna otra forma el Padre iba a voltear su rostro sobre él porque no puede lidiar con el pecado. Tener eso en su mente y saber lo que iba a pasar, vino angustia, vino dolor. Por algo dice, dolor y angustia le sobrevinieron en ese momento. Jesús no transpiraba sudor, él transpiraba literalmente gotas de sangre. Por tal preocupación, por tal angustia. Eso se llama hematoidrosis, que es sudar gotas de sangre. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. ¿Saben? Tal vez esto tú lo puedas saber y dices, pero yo ya sé eso. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí de esto? Que es increíble. Es que Jesús, de alguna u otra forma, sabía que nosotros, en una época de nuestra vida, sea ahora, haya sido, Dios te guarde, nos guarde, pero que puedas venir más adelante, íbamos a pasar por una angustia. Y esa angustia, Jesús, ¿saben? Es tan hermoso saber que nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro buen Jesús, mi amado Señor, Él ya vivió cada una de esas temporadas difíciles. Es tan hermoso saber que Jesús ya experimentó esos quebrantos por ti y por mí. Es tan hermoso saber que Él decidió vivir cada uno de tus días adversos, cada una de tus angustias, para decirte, mira, yo ya lo viví. Y como yo ya lo viví, eso quedó en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que en esa cruz quitó todo documento en contra, todo documento contrario. Si somos más específicos, quitó toda angustia que te era contraria. La clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Cada una de ellas. Y tú sabes la historia. Tú y yo. Que ese fue un milagro porque Jesús resucitó. Todo ese proceso que vivió, resucitó en victoria. Saben que en el libro de Hechos habla que ni aún la muerte, el arma más letal de las tinieblas, pudo en contra de nuestro amado Señor Jesús. Ni aún la muerte, que era lo máximo que tenía las tinieblas para derrotar el plan de Jesús, pudo en contra de la victoria. ¿Qué quiere decir con todo eso, Felipe? Que Él ya llevó tu pesada carga. Él ya la llevó a la cruz, murió, muere ahí. Y Él te resucita. Él nos resucita. Él te resucita de esa angustia, Él te resucita y te dice, yo ya lo experimenté por ti. No soy un Dios que dice, bueno, estás viviendo por esto, yo te puedo sanar. No, yo te voy a sanar, pero quiero que entiendas que yo lo viví. Tal vez tu angustia, la que estás pasando hoy día, que puede ser económica, que pueden ser tus hijos, que pueden ser el pasado, que puede ser un momento complejo, que puede ser tus estudios. Hoy día muchos, tal vez, estudiantes de universidad se afligen mucho se viene un fin de semestre y las notas y pasar el ramo y nos angustiamos, dormimos menos,
tal vez el carácter es diferente. Y viene angustia. Viene angustia por un mal diagnóstico. Viene angustia por incertidumbre. No solamente en tu familia, en decisiones personales, sino que lo que está pasando en el país, en el mundo entero. Tenemos proyecciones y vemos que no están resultando mucho esas proyecciones y viene angustia a tu corazón. Y así un montón de cosas de angustia. Angustias porque sientes que le has fallado a Dios y no ha sido tu vida, tu relación con Dios como tú quisieras o esperaras. Y has fallado más de lo que has apuntado al blanco de guardar tu vida en santidad y te angustias. Te angustias de que tal vez oyes que el Señor viene pronto y tú dices, no estoy preparado, y te angustias. No voy a quedar, te angustias. ¿Sabes? Mis palabras son, Jesús ya vivió esa angustia por ti. Y la clavó en la cruz, en un lugar de muerte. Jesús la llevó a un lugar de muerte. Pero luego Jesús resucita. Hoy día está sentado a la diestra del Padre, para que de alguna otra forma Él interceda por nosotros. Recuerda que en el libro de Apocalipsis habla que Él es el Cordero inmolado. Inmolado es que siempre está en sacrificio. Que siempre está en sacrificio. Cordero inmolado, siempre en sacrificio. Quiere decir que el milagro de la cruz no fue un día. No fueron 3 días, obviamente Él resucitó al tercer día. Hay todo un proceso ahí, no voy a entrar en eso. Pero el milagro de la cruz es presente, es un cordero inmolado todos los días. Que dice, Señor, perdóname, lávame con tu sangre. No quiero vivir esta angustia de sentir que te he fallado. Señor, mira esta situación que estoy viviendo con mis hijos, con mi esposa. Mira esta angustia, Señor, financiera. Mira esta angustia, Señor, en el país que estoy viviendo. Mira esta angustia, Señor, de incertidumbre a lo que va a ser del futuro. Cordero inmolado. Cordero en sacrificio todos los días, que no para. Porque no fue simplemente un día. Tenemos acceso a la cruz todos los días. Y decir, Jesús, tú ya viviste esto por mí. Jesús, tú ya experimentaste el dolor. Tú ya experimentaste ese milagro de la cruz. Saben que el Señor me dio una canción, el milagro de la cruz. Porque realmente es un milagro. Realmente para nosotros, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es un milagro. Es un milagro saber que esa cruz sigue vigente y que Él ya vivió. Él ya vivió cada uno de tus oprobios. Él ya vivió cada uno de tus temporadas difíciles. ¿Qué debo hacer, Felipe? Habla con el Señor. Habla con el Señor y dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Estoy pasando por esta angustia, por este dolor. Dice tu palabra que más el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No sé qué angustia puede estar pasando. Lo único que te puedo decir es que no estás solo, no estás sola. Esa angustia ya la vivió Jesús y ya la pagó en la cruz del Calvario. No tienes que culparte. Simplemente tal vez pasar esa prueba, pasar ese desierto y aferrarte a esa promesa de que hay victoria. De que en el mundo tendremos aflicción, pero confiar, porque Él venció el mundo. ¿Cómo lo venció? Es la cruz del Calvario. Te puedo decir de que hay muchos orando por tu vida. Y si necesitas oración, puedes escribirnos en nuestras plataformas, en el WhatsApp. Puedes escribirnos y vamos a estar orando por ti. Y quiero orar por cada una de esas necesidades y peticiones que nos llegan como iglesia, que nos llegan a nuestro WhatsApp, que nos llegan a nuestras plataformas digitales, que nos llegan a nuestros distintos medios de comunicación, donde muchas de ellas son preocupaciones, donde muchas de ellas son angustias, donde muchas de ellas son incertidumbres a lo que va a venir, tristezas, de amargura, de soledad, de crisis en la familia, y que son tan entendibles.
Pero mi mensaje es el siguiente: cobra ánimo, porque las palabras de Jesús son: yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí esa angustia. Quiero orar por todas esas necesidades que se levantan. Tal vez puedas dejar ahí tus necesidades también para poder orar por ellas. No sé si tenemos esa canción, el milagro de la cruz. Antes de orar por cada una de ellas, que habla acerca de lo que habla el libro de Isaías, que este fue un milagro, el milagro de la cruz. Lo que la humanidad, los buenos actos, los imperios, los gobiernos, las personas no pudieron hacer, en un día Jesús lo pudo hacer. Creo que oigamos esta canción. Acercaste a redención. Me diste vida al morir, sin merecer tanto amor, como cordero inmolado. Rasgaste el velo al morir y vi tu rostro en mí. Y herido por mis pecados, me diste salvación. Tu sangre me acerca a su trono y me tomas tal cual soy. El milagro de la cruz. Mi dolor Él lo sufrió, mostrando compasión. El milagro de la cruz. Siendo Padre, lo enviaste a morir. El milagro de tu cruz. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús, oramos por cada necesidad, por cada, Señor, petición que se levanta, Señor, en las distintas plataformas, en los comentarios, por cada petición, Señor, de angustia que cada persona en diferente índole pueda estar viviendo. Señor, como oíamos en esta canción, Señor, tu sangre me acerca a ese lugar. Tu sangre me acerca, tu cuerpo, Señor, me acerca, Señor, a ese lugar de victoria, a esa cruz, Señor, donde tú quitaste toda acta, todo documento que era contrario
para traer sobre nosotros salvación, para traer sobre nosotros vida eterna, para traer sobre nosotros gozo, para traer sobre nosotros esperanza cuando muchas veces no la hay o no la encontramos, para traer, Señor, de esa alegría cuando en momentos no la logramos encontrar. Señor, porque sabemos que solo en ti es esa alegría, es esa vida, es esa esperanza que no es transitoria, que no es pasajera, que no dura un día ni una semana, sino que es eterna. Gracias, Jesús, por el precioso milagro de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El llamado que Dios nos hace es a ser santos en cualquier lugar, en cualquier parte donde se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí debe de haber santidad y santos. Te invitamos a ser parte de los servicios presenciales del Centro Cristiano Internacional los días domingos en los horarios 9 a.m., 12 horas o 17 horas y miércoles desde las 19:30 horas. Carlos Fernández Concha, 260, a pasos del metro Rodrigo de Araya. Para más información, comunícate al 22-581-2020 o al número de WhatsApp más 569-6393-8057. Somos el Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Trazos, palabras que marcan tu vida. De vuelta, son 12:57 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda que hoy día a las 19:30 horas, aquí en Carlos Fernández Concha, nuestra reunión general de este día miércoles. Recuerde congregarse, es bueno, hay una palabra de Dios para tu vida. Estamos viviendo tiempos tan hermosos en su presencia. Nos vemos hoy a las 19:30 horas aquí en el Centro Cristiano Internacional. Recuerda que también será transmisión de Inicia Radio y Nuevos Comienzos Televisión y sus múltiples plataformas. Que tenga una excelente tarde. Ya vienen las noticias y todo el deporte en la voz de nuestros queridos periodistas. Nos encontramos mañana para decir aquí comienza Trazos Radio. Antes de que termine tu mañana, en Inicia FM comenzamos a regalarte sonidos, conversaciones y lo que más nos importa, una palabra de Dios. Nos encontramos mañana en Trazos por la 96.5.